Uno de los aspectos que concluimos tanto para el detector, el decodificador ZF como el MMSE, es que ambos colorean el ruido y que por lo tanto son subóptimos en el sentido de la probabilidad de error. ¿Por qué? Porque la decisión basada en la mínima distancia euclidiana requiere que el ruido sea blanco, y ese no es el caso con estos dos decodificadores que están basados en transformaciones lineales del vector recibido. Entonces la pregunta que surge es, bueno, ¿existe algún decodificador para comunicaciones MIMO en las cuales no se conoce el canal en el transmisor que entregue mínima probabilidad de error? Y la respuesta es sí, y es lo que se conoce como el detector o el decodificador ML, Maximum Likelihood, el decodificador de máxima verosimilitud. Este decodificador es aquel que minimiza la probabilidad de error. Y concretamente, lo que busca es minimizar, buscando todos los posibles vectores de símbolos transmitidos para ver cuál de ellos minimiza la métrica Y menos HS al cuadrado. Recordemos acá siempre de que S es igual a X, es lo que sale al aire, e Y es lo que se recibe. Esto lo podemos escribir como igual a minimizar sobre todos los vectores S, la norma de Hx más n, que es por supuesto el modelo para Y, menos HS, y aquí estoy abusando un poquito de la notación porque en realidad con S estoy enumerando todas las posibles transmisiones, todos los posibles vectores a haber sido transmitidos, y con X estoy señalando aquello que realmente fue transmitido al aire con ese un vector S que realmente produjo X para salir al aire. Entonces, tal vez anotar eso. Este es el vector S que salió al aire. Y con eso me refería a este comentario de acá, que lo voy a borrar simplemente para que no se genere una confusión con lo que voy a indicar ahora acá. Y por aquí abajo, estos son todas las posibles, todos los posibles vectores S que pueden haber sido transmitidos. Entonces, si es que ese vector S tiene un símbolo S1, check, hasta un símbolo SNT, check, y supongamos que tenemos un sistema MQAM, una modulación MQAM en cada uno de ellos, significa que hay
m posibles símbolos en cada elemento del vector, y como son nt elementos del vector, elevado a nt posibilidades. Y esto puede ser mucho. Imagínense tener un sistema QPSK, m igual a 4, y 8 antenas. 4 elevado a 8 ya es un número bastante grande. Pero imagínense tener un sistema 64 QAM, con m igual 64, y 16 antenas transmisoras. 64 elevado a 16 es un número gigantesco. Ahora, en el caso que efectivamente se encuentra acá aquel vector que salió al aire, entonces para uno de esos casos aquí ocurre una cancelación, y en ese caso básicamente lo que se está buscando es cuál es el vector S que encuentra el valor mínimo de el ruido. ¿Cuál es el ruido más probable de menor potencia que sugiere la evidencia de la observación? Esa es la noción que se está buscando en esta minimización. El ruido más probable es el ruido menor posible. Esto es algo que en teoría de decisión, en comunicaciones digitales, aparece como el fundamento detrás del receptor de correlación y finalmente detrás de la regla de decisión euclidiana como regla de mínima probabilidad de error, pero requiere de que el ruido sea blanco gaussiano en este caso. Entonces, el detector ML es acerca de determinar la transmisión que hace la observación Y más probable y esto en el fondo es otra forma de decir, se busca la transmisión S que corresponde al ruido más probable, que es aquel de menor potencia. ¿Por qué? Porque el ruido sabemos que tiene distribución gaussiana, entonces valores cercanos a cero son los valores de ruido más probables, y esa es la lógica que subyace a esto. Y todo esto es lo que se conoce como el criterio de máxima verosimilitud, en inglés maximum likelihood. Y siempre abreviado como ML. Ya hemos sugerido de que la búsqueda de este mínimo es una búsqueda que necesita recorrer potencialmente una cantidad muy grande de
combinaciones de variantes, de variables, de variedad de vectores transmitidos. Entonces surge una pregunta de complejidad. Así lo que queremos hacer en la cápsula que viene es comparar un poquito la complejidad de este detector con la complejidad de los detectores con transformación lineal, ZF y MMSE.